¿Estás, no? Bien. ¿Qué es? Decía un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto que cumple con ciertos puntos, ¿no? Ciertos criterios. Mencionamos algunos. Se define una operación que se le llama la suma. Y entonces, para que sea un espacio vectorial, tiene que cumplir que sea cerrado bajo la suma del conjunto. Es decir, si tomo un elemento A y un elemento B del conjunto, la suma tiene que ser también un elemento de ese conjunto. La multiplicación por un escalar, si multiplico un elemento por un número escalar, ese nuevo elemento tiene que también ser parte del conjunto. Debe existir el neutro aditivo, de tal manera que si tengo un elemento y le sumo este neutro aditivo, el resultado me da el elemento original. El neutro multiplicativo. Tiene que existir el inverso aditivo. Bueno, si tenemos un conjunto que ya demostramos que es un espacio vectorial, existe un subconjunto de este conjunto principal al que denominamos la base. La base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan a todo el espacio. Ahora, ¿qué se entiende por que generen al espacio? A significa que si tengo un conjunto B1, B2, Bn de vectores, cualquier otro elemento, digamos W, lo puedo escribir como A1, B1 más A2, B2 más AN, Bn. Esta es lo que llamamos una combinación lineal. Entonces, una base es aquel conjunto mínimo de elementos linealmente independientes, tal que generan al espacio. ¿Cuántos deben de ser? Pues eso depende de la dimensión del espacio. Entonces, si tengo un espacio de dimensión n, necesito n elementos para formar la base. Un espacio vectorial no tiene por qué tener dimensión finita. Existen espacios vectoriales de dimensión infinita. Y tampoco necesariamente un espacio vectorial tiene por qué ser de la forma R a la Rn, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo saber que si un conjunto de vectores son linealmente independientes? Pues se tiene que definir también lo que es la operación llamada el producto interno. En Rn, lo que es el producto interno corresponde con lo que llamamos el producto escalar. ¿Cómo hacemos? Si tengo un vector A dado, digamos en R3, A1, A2, A3, y tengo un vector B, bueno, aquí voy a cambiar porque yo usé aquí, ¿no? Vamos a tener un vector B dado por B1, B2, B3 y un vector C dado por C1, C2, C3. ¿Cómo calculamos el producto punto de estos dos vectores? O sea, yo escribo B.C es igual a B1 por C1 B1 por C1 más
B2 por C2 más B3 por C3. Esto lo podría yo escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de BI por CI. ¿No? Gráficamente, ¿qué estoy haciendo? Proyectar un vector en el sentido del otro. Tengo I, el índice I, y entonces I es un índice discreto. ¿Qué valores tiene? 1, 2, 3. Tengo 1, 2, 3, ¿no? Y entonces para cada valor de I hay un valor correspondiente de la parte de A o de la parte de B. Entonces, digamos que por aquí cae el elemento. Bueno, aquí ya no pinta. Ya se me están acabando. Entonces, digamos aquí cae el B1. Y no sé, por acá está el C1. Y por acá está el C2 y por acá está el B2 y por acá está B3 y por acá está C3. Entonces lo que estoy haciendo para cada elemento de I, multiplico y luego sumo sobre este, ¿no? ¿Cómo definiría en un espacio en el que este índice no sea discreto mi producto interno? O sea, este es discreto. ¿Qué tal si me paso a funciones? ¿No? A un espacio de funciones continuas. Funciones continuas podemos demostrar que forman un espacio vectorial. Si yo sumo dos funciones continuas, el resultado es continuo. Si lo multiplico por un escalar, me da una función continua. Si f de x es continua, menos f de x es continua. La función f de x idénticamente 0 es continua. Entonces, el neutro aditivo existe en las funciones continuas. F de x igual a 1, ¿no? También es continua. Entonces puedo demostrar que cumple con todos los puntos para hacer, con todas las condiciones para hacer un espacio vectorial. Entonces debe existir una base. ¿Cómo voy a ver o cómo voy a buscar esa base? Bueno, utilizando el teorema que nos dice que si tenemos un conjunto de vectores ortogonales, Pizza. entonces ¿Cómo si te llamas? tenemos un conjunto de vectores ortogonales, entonces son linealmente independientes. ¿Qué significa que sean ortogonales? En el aspecto de álgebra lineal, ¿cómo podemos ver si vectores son ortogonales? Con el producto punto, ¿no? Bueno, el producto escolar. Sí, porque construir una base canónica. Cuando el producto en Rn son ortogonales y su producto punto es 0. Bueno, pues lo voy a generalizar a lo que llamamos el producto interno. O sea, si el producto interno de los elementos es 0, entonces son ortogonales. Y entonces, si son ortogonales, son linealmente independientes.
la notación que voy a utilizar para espacio, para generalizar lo del producto interno, no va a ser con el punto. O sea, yo voy a escribir, por ejemplo, B, C. ¿Sí? Esto me va a representar que voy a hacer el producto interno entre el vector B y el vector C. Entonces, esto me daría entonces la suma sobre I. Ahora, si me voy a funciones, esto es el Rn. Si ahora me voy al espacio de funciones, mi índice ya no es la I, es X. Y entonces tengo mis funciones f de x y la g de x. Entonces, esto le está asignando a cada valor de y una entrada del valor de b. Esto, para cada valor de x, hay un valor de f. Y entonces tengo, por ejemplo, que esta curva sea f de x. Y que, no sé, esta curva sea g de x. Entonces, para cierto valor de x, hay un valor de f de x y g de x. Entonces, ¿cómo haría yo el producto interno de f con g? La integral de f de x con x. Exactamente, porque aquí, ¿qué es lo que hacía yo? Multiplico y sumo. Entonces, aquí voy a considerar f por g, ¿no? Y luego sumo. Pero la suma aquí era discreta. Y aquí tiene que ser continua. Aquí sumaba sobre i. Aquí voy a sumar sobre variando el valor de x. Entonces esta se transforma en la integral de f por g de x. Pero ¿de dónde a dónde voy a integrar? De 0 a x. Pues dependiendo dónde haya yo definido el dominio de estas funciones. Tienen que tener un dominio común en el que estén bien definidas y continuas ambas funciones, ¿no? Entonces, no sé, de un valor de por acá, ¿no? De x1 hasta xf, le va a llamar, ¿no? Entonces, esto sería nuestro producto interno para funciones, las funciones continuas. Profe, ¿y los límites tienen que ser finitos? O se puede ser desde... No necesariamente. O sea, ¿dónde está definido? ¿Dónde está tu dominio?